Bien, hoy sí estamos listos. Vamos a comenzar entonces en esta noche. Déjenme desplegar la presentación para que comencemos. Pero antes de comenzar, vamos a orar al Señor para poner este tiempo en sus manos. Amén. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre Santo, por permitirnos nuevamente estar reunidos en tu nombre, Señor, para estudiar nuestra doctrina y seguir aprendiendo, Señor, de tu palabra y poder seguir edificando a nuestra iglesia, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Permítenos aprovechar al máximo toda esta enseñanza, que podamos aplicarla, Señor, en nuestra vida y que podamos, Señor, explicar a otros la importancia de tu función mediadora como Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el nombre poderoso de Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Bien, mis amados, entonces vamos a comenzar recordando primero nuestro verso para memorizar de esta semana. Salmo 103, del 1 al 4, dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Salmo 103, del 1 al 4. Una vez más, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Salmo 103, del 1 al 4. Gloria al Señor. En este día, mis hermanos, vamos a terminar con el capítulo 8, que se nos ha hecho larguísimo. Cualquiera pensaría de que este capítulo de Cristo el mediador solo es de decir que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, pero hemos visto que hay mucho más y hay muchos temas que han derivado de este estudio. Vimos el tema de el cuerpo resucitado del Señor Jesucristo, que era un tema que no estaba calendarizado, pero que salió del mismo estudio. Vimos el tema de María, la Madre de Dios, y algunas otras cositas por ahí que era necesario clarificar para continuar con este estudio de este tema tan importante. Entonces ya pasamos el párrafo 1, pasamos el párrafo 2, que es la segunda parte, pasamos la tercera parte con el párrafo 3, la cuarta parte con los párrafos 4, 5 y 6, y estábamos en la quinta parte, que es la ejecución del oficio de mediador, perdón, la continuación de la cuarta parte, esta ejecución del oficio del mediador, y vimos anteriormente los párrafos 7, 8 y 9. 7 y 8, perdón. Y ahora nos vamos a enfocar en los párrafos 9 y 10. Esos son nuestros temas del día. Su posesión inalienable. Esto quiere decir que no se le puede transferir a nadie más y no se puede, perdón, no se puede cambiar esa función, esa posesión. Y el párrafo 10 habla acerca de sus funciones necesarias. ¿De quién? De Cristo en el oficio como mediador. Entonces, comencemos en primer lugar leyendo el párrafo 9. Henry, si me ayuda ahí a leer. Sí. Este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es el profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios, y no puede, ya sea parcial o totalmente, ser transferido de él a ningún otro. Amén. Eso significa específicamente lo que hablamos de que es inalienable. No se puede transferir este oficio a nadie más, ni parcial, ni totalmente. Vamos a hablar más adelante lo que eso significa. Pero los versículos bíblicos que
que respaldan esta afirmación, en primer lugar, es Primera de Timoteo 2:5. Si me ayuda Robert ahí. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y este verso es bastante claro. En realidad no necesitamos ningún otro verso que nos diga que solamente Cristo es el único mediador que hay entre Dios y los hombres. No hay ningún otro. Jesucristo, hombre, es el único mediador entre Dios y nosotros. Ahora, la mayoría de iglesias evangélicas estarían de acuerdo con nosotros en que esto es así y recitan y proclaman este versículo al pie de la letra. Similarmente, los católicos estarían de acuerdo en que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, pero en la práctica de su fe se olvidan de lo que dice este versículo. Y ahí es donde no son ortodoxos en aplicar esta verdad de manera inalterada, ¿verdad? Porque en la práctica vemos que para ellos sí hay otros mediadores. Y fíjense bien, no solamente para los católicos, sino que para los evangélicos también. Los católicos tienen a María, pero los evangélicos tienen a los apóstoles y a los profetas y a los ángeles haciendo intercesión por ellos muchas veces. No, ningún mediador hay entre Dios y los hombres, solamente el Señor Jesucristo. Pero le voy a ir a pedir al profeta que me dé una revelación nueva, que me dé una palabra para mi vida. ¿Y por qué tiene que ir al profeta para que le dé palabras? Si usted puede rendirse ahí mismo en adoración a Dios, pedirle al Padre en el nombre del Hijo, en el Espíritu, que hable a su vida a través de su palabra. Porque no necesita ir al profeta y no necesita ir al apóstol para interceder entre usted y Dios. Y algunas veces poner esta mediación a los hombres ocurre de una manera, ¿cómo les pudiera decir? De una manera sin darnos cuenta. ¿Verdad? Sin darnos cuenta, estamos poniendo estos mediadores entre Dios y nosotros. Como por ejemplo, cuando decimos, ay, pastor, viera cómo me ha ido. Todo este mes ha sido malísimo. Ahí ore por mí, oye. Ahí le encargo que ore por mí. Y como decía el pastor Moses, uno está orando y él anda feliz allá en el mall, paseando con la familia y toda la cuestión, pero está tranquilo porque tiene al pastor y a la iglesia allá orando por él. Eso inconscientemente es la palabra que estaba buscando. Inconscientemente estamos poniendo a los hombres como mediadores entre Dios y nosotros, cuando nosotros perfectamente podríamos ir a Dios en oración para orarle y pedirle por nuestros problemas cuando Él nos ha dejado a Jesucristo como mediador entre Él y nosotros. Cuando hay pecado en nuestra vida, sí necesitamos, tiene que haber una confesión para que seamos guiados y que seamos aconsejados bíblicamente a solucionar nuestros problemas, apartarnos de ellos y buscar una solución, pero podemos ir directamente al Señor y pedirle por nuestros pecados. Y ahí es donde muchos se confunden, se alejan y ponen esa barrera entre Dios y los hombres. Entonces, mis hermanos, es muy importante que recordemos esto, que solamente hay un mediador entre Dios y nosotros, y ese es el Señor Jesucristo. Esa función de mediador único es su posesión inalienable. No se le puede transferir a nadie más, ni parcial, ni totalmente. Ni a María, ni a los santos, ni a los ángeles, ni a los apóstoles, ni a los profetas. Entonces, es necesario que nosotros entendamos esto. Que entendamos que no podemos, que tenemos que hacer un gran esfuerzo
por no poner esta mediación en los hombres de una manera inconsciente. Saber que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, al Señor Jesucristo. Que si tenemos una situación de dificultad, podemos acudir a Él y pedirle auxilio. Así que es muy importante que nosotros podamos entender la grandeza y la profundidad de esta afirmación que hace la confesión. Recuerden, mis hermanos, que todos los artículos que están contenidos en la confesión están orientados a combatir una herejía que históricamente invadió a la iglesia, que históricamente se logró penetrar las filas de la iglesia y causar mucho daño. Y una de esas herejías es poner a María, a los santos y a los ángeles como mediadores entre Dios y su pueblo. Entonces, los editores de la confesión se encargaron de volver a la palabra, recordarnos esta verdad y dejarla ahí para nosotros, para darnos cuenta que en el momento en que el pastor diga que tienen que venir a él para pedirle algo a Dios, en ese momento ese pastor está enseñando una herejía. En ese momento perdimos la esencia del cristianismo. En ese momento transgredimos la voluntad de Dios cuando nos dice en 1 Timoteo 2:5 que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es el Señor Jesucristo. Y entonces esta es la importancia, mis hermanos, de este artículo. El párrafo 10, que es el segundo párrafo que miraremos esta noche, nos habla más específicamente de qué significa que el Señor Jesucristo sea profeta, sea sacerdote y sea rey. Y quizás todos estamos de acuerdo en eso, que el Señor Jesucristo cumple la función de profeta, de sacerdote y de rey. Pero ¿cómo? ¿Cómo cumple el Señor Jesucristo esa labor de profeta, de sacerdote y de rey? ¿Y por qué es importante que yo conozca eso? ¿Qué importancia tiene eso también para mi vida? Así que leamos el párrafo 10. Martita, si me ayuda. Este número y orden de oficios es necesario, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios. Necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Amén. Entonces aquí nos habla detalladamente de la necesidad de que Cristo cumpla con ese oficio profético, la necesidad de que Cristo sea el que cumpla con esa labor sacerdotal y la necesidad de que Cristo sea nuestro Rey. Vamos a estudiar más acerca de estas cosas, viendo a la luz de la Escritura cada uno de los versículos que afirman o que soportan estas afirmaciones. Miremos primero el numeral 1. Oh, faltaba el número 3, que habla acerca del rey. Martita. Y por nuestra indisposición y total incapacidad para volver a Dios y para nuestro rescate y protección de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y perseverarnos para su reino celestial. Y preservarnos para su reino celestial. Amén. Okay. Bien, entonces miremos sus funciones necesarias. En primer lugar, número y orden de oficio es necesario, pues por nuestra ignorancia, tenemos necesidad de su oficio profético. ¿Qué hace su oficio profético? Volvamos
Por nuestra ignorancia, tenemos necesidad de su oficio profético. ¿Qué hace su oficio profético? Juan 1:18. Me ayuda Helen. Juan 1:18. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo, en su oficio profético, nos da a conocer al Padre. Todos los profetas en la antigüedad nos decían algo acerca de Dios, lo que Dios mandaba decir a su pueblo. Pero Cristo como profeta viene a darnos la cúspide de la revelación y a presentarnos al Padre. Entonces necesitábamos ese oficio profético, porque si Jesús no nos hubiera revelado al Padre, nosotros no lo hubiéramos conocido. Porque Juan 1:18, que dice a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ese sí le ha visto. Por lo tanto, Él le ha dado a conocer y no podía existir ninguna otra manera en que, el Señor se hiciera manifiesto a nosotros como el Padre. Claro que Él se manifiesta a través de su revelación general como Dios, como el Creador, como el Todopoderoso. Pero desde Adán hasta el último de los profetas, los hombres no le conocieron como el Padre, le conocieron como el Dios. Abraham era amigo de Dios. David era cercano a Dios, tenía un corazón como el de Dios. Pero era Hashem, era Yahweh, era Elohim, era todos esos nombres y todos esos atributos. Cuando Cristo viene, la revelación plena de Dios, Él nos enseña y Él nos revela que Él es el Abba, que Dios es el Padre. Es por Cristo que conocemos que tenemos un Padre celestial al que debemos orar. Fue Él quien, con el Hijo y el Espíritu, planearon desde el principio, desde la fundación del mundo, nuestra salvación. Necesitábamos, hermanos, a ese profeta que nos revelara al Padre. Y ese profeta, únicamente, el profeta que nos revelara al Padre, podía ser únicamente el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque solo el Señor Jesucristo ha visto al Padre. Y solo el Señor Jesucristo podía revelarnos al Padre. ¿Se da cuenta qué importancia teníamos de que ese profeta nos diera su palabra, nos diera su conocimiento y nos diera su revelación? Y a Dios gracias, no escatimó en revelarnos lo que necesitábamos saber para ser salvos. Así que ese oficio profético era sumamente necesario. Tito 3, del 3 al 7. Si me ayuda hermana Laura a leer. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniéramos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Entonces vemos nosotros cuál era el estado de nuestra ignorancia. Estábamos muertos, estábamos, dice Tito, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos,
viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. No teníamos la capacidad de conocer a este Padre. Si hubiéramos sido dejados en nuestras propias obras de maldad, hubiéramos continuado estando extraviados hasta terminar en el infierno. Pero Cristo, en su oficio profético, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, ese mediador, ese único mediador entre Dios y los hombres, para que justificados por su gracia, viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué hombre, mis hermanos, puede llegar a este conocimiento de esta verdad por él solo? ¿Qué hombre dejado en su propia voluntad puede llegar a este entendimiento? Ningún hombre. Si el hombre es dejado a su propia voluntad, simplemente se pierde. Pero en Cristo puede conocer estas cosas. Que el Señor Jesucristo lavó no por sus obras de justicia, sino por su misericordia. Lo lavó a través de su palabra, renovando su corazón por medio del Espíritu Santo, el cual le ha dado todo este conocimiento, todo este entendimiento abundantemente a través de Cristo Jesús. Ningún hombre podía haber llegado a esa conclusión de no haber sido por ese profeta que nos presentó con esa verdad que nosotros necesitábamos saber. Numeral 2 dice, y por nuestra separación de Dios y note bien aquí lo que dice, y la imperfección del mejor de nuestros servicios. Necesitamos oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para con Él. Mis hermanos, el mejor de nuestros servicios es insuficiente para ser acepto delante de Dios, si no es por medio del Señor Jesucristo. Nosotros pensamos que traemos lo mejor de nosotros, porque nosotros nos esforzamos, porque a nosotros nos costó, porque pusimos un gran empeño en hacer las cosas. Pero cuando llegamos a Dios por nuestros propios méritos y Él mira nuestros mejores servicios y nuestra mejor ofrenda, y Él mira que vamos a presentarla sin Cristo, su reacción al ver nuestro ofrecimiento sin estar en Cristo, es decir, esto es basura, estos son trapos de inmundicia. Y es por eso que necesitamos urgentemente de un sacerdote que conozca a Dios, que sea Dios, que pueda tomar nuestra ofrenda y presentarla Él, porque Él fue designado como sacerdote para ofrecer ese sacrificio. Y entonces cuando Él es el que ofrece ese sacrificio por nosotros, el Padre recibe esa ofrenda como agradable. Vayámonos al tiempo del sacerdocio levítico. Usted se imagina el desastre que sería en Israel que cada persona, que cada varón de hogar que llegaba al templo a presentar un corderito, hiciera un self-service, un autoservicio, que él mismo era el que degollaba el carnero, él mismo era el que ofrecía la sangre y él mismo era el que llevaba la sangre hasta el lugar santísimo. ¿Se imagina el desastre que eso hubiera sido? Y para Dios era inaceptable. ¿Por qué? Porque Él había mandado expresamente que el único que podía ofrecer sacrificios aceptos delante de su presencia era el sacerdote, aquel hombre que Él había designado como sacerdote para Israel. ¿Y por qué eso era así? Porque Dios es santo. Porque tiene que haber una manera de cómo llegar hasta Él, respetando esa santidad, esa perfección y esa justicia de lo que Dios es.
Si nosotros no tenemos ese orden, estamos mezclando lo santo con lo profano. Tenemos que entender que si nosotros vamos por nuestra propia cuenta a presentar sacrificio, nosotros estamos profanando la santidad de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No presentamos nada? No. Necesitamos estar en Cristo Jesús y llegar al Padre por medio de Cristo. Por eso Él es el mediador. Porque Él toma nuestra ofrenda y Él la presenta al Padre como al Padre le gusta. Porque ¿quién conoce el corazón del Padre sino el Hijo? Entonces, necesitábamos ese sacerdote, hermanos. Necesitábamos ese sacerdote que nos presentara aceptos delante del Padre. Algunos versículos que apoyan esta afirmación. Colosenses 1:21, si me ayuda, hermano Noé. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Esta palabra, malas obras, es muy importante, mis hermanos, porque malas obras no solamente es hacer pecado, no solamente es matar a alguien, no solamente es fornicar, no solamente es adulterar, no solamente es hacer cualquier tipo de aberración o degeneración que uno piensa. Hacer malas obras también es hacer buenas cosas apartados de Cristo. ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo? Usted puede rendir un servicio a los santos del Señor, pero si usted está apartado de Cristo, ese es un buen servicio y los hermanos se benefician de su buena acción. Pero si usted está apartado de Cristo, el Señor dice que sus obras son como trapos de inmundicia. El Señor no las recibe. ¿Por qué? ¿Por qué no las recibe el Señor? ¿Por qué no mira con agrado esa ofrenda? Porque un hombre sin Cristo piensa que es justo por sus propias obras. Piensa que eso bueno que hace por la iglesia le gana la aceptación delante de Dios. Ah, no, yo tengo que irme al cielo. ¿Por qué? Porque yo he servido a estos hermanos. Aunque yo no soy cristiano, pero yo aporto para la obra. Yo ayudo al pastor. Yo llevo a todos los hermanos. Yo hago esto, yo hago el otro. Pero mi hermano, no es por tus obras. No es por nada de lo que tú hagas. Tus buenas obras fuera de Cristo son malas obras. ¿Por qué? Porque solo sirven para gloriarte en tu propio esfuerzo y no para gloriarte en el Señor Jesucristo. Así que malas obras no solamente es cometer pecado, malas obras es hacer cosas buenas. Malas obras es hacer cosas buenas fuera de Cristo. Y algunos versos que nos hablan acerca de esto. ¿Qué son malas obras? Todo lo que no proviene de la fe. Romanos 14:23. Si me ayuda ahí, Henry. Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Aquí, pues, estamos hablando de aquel debate que había entre los cristianos acerca de comer lo que era sacrificado a los ídolos. Y Pablo les habla acerca de tener una limpia conciencia, pero introduce este concepto muy interesante que dice que todo lo que no proviene de la fe es pecado. Y esto es equivalente a decir que aquellas cosas que hacemos fuera de la fe no son recibidas por el Padre, porque son consideradas malas obras. Isaías 64:6. Aline, si me ayuda a leer. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia,
y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nuestras obras sin Cristo son como trapos de inmundicia. Entonces, aunque puedan parecer buenas, aunque puedan beneficiar a muchas personas, aunque en algún momento lleguen a ser necesarias para la iglesia, el Señor no las recibe porque están fuera de Cristo. Y porque cualquier hombre que haga obras fuera de Cristo corre el riesgo de gloriarse en sus propias obras y no en el Señor Jesucristo. Cuando lleguemos hay un capítulo más adelante que habla específicamente acerca de estas obras. Así que en ese capítulo vamos a ahondar más acerca de eso, porque esto genera otra pregunta que no quisiera que nos desviáramos ahí, no quisiera que esto nos sacara del tema, pero solamente para que pensemos. ¿Debería entonces un impío ofrendar o diezmar para la iglesia? Son cosas que nos ponen a pensar y pues vayamos pensando en eso. Tratemos de leer y en algún otro momento, cuando cubramos ese capítulo de las buenas obras, podemos hablar más acerca de esto. Por ahorita nos estamos enfocando en Cristo el mediador. ¿Verdad? Y sabemos que su función como sacerdote era necesaria para que esas obras que nosotros presentamos, que sean presentadas al Padre en Él, para que el Padre pueda recibirlas. Porque de lo contrario, son como dice Isaías, trapos de inmundicia. Amén. Amén. Por esto necesitamos un mediador. Gálatas 5:17. Si me ayuda, vamos a ver. Nurbin, ¿estará por ahí? Sí. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. El tener a ese sacerdote nos ayuda a nosotros a guiarnos hacia las obras que el Padre quiere de nosotros. Porque si nosotros fuéramos dejados a la libertad de nuestra propia voluntad, las obras que ofreciéramos fueran obras de nuestra carne. Pero a Dios gracias que tenemos ese sacerdote que nos guía. Él nos impide que no hagamos lo que nosotros queremos, sino que nos guía por medio de su espíritu a hacer lo que el Padre demanda de nosotros. Esa es la importancia de esta labor. Hebreos 10, del 19 al 23, habla acerca de esa labor del sacerdote. Si me ayuda la hermana Marlene a leer Hebreos 10, del 19 al 23. Hebreos 10, del 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Entonces, mis hermanos, teniendo este sacerdote, nosotros podemos acercarnos con convicción, con plena certidumbre de fe, dice el autor de Hebreos, con un corazón sinceros, purificados
Hola. Creo que perdió conexión el pastor. O solo que yo. Pensé que era yo. Sí, creo que fue el pastor. Ah, ok, creo que todos entonces, ¿verdad? Sí, fue general entonces para el pastor. Sí, todos. Ah, ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Yo lo aquí? Está muteado, hermano. Se frizó, pero ya no miramos al Seguimos, pastor. hermanos. ¿A dónde nos quedamos? Ahí está, ya volvió. Ya. Ya no hablen de Quedamos. ya volvió. ¿Qué fue lo último que escucharon? El versículo de Hebreos que estaba leyendo. Perdonen, hermanos, la unción está muy fuerte en esta noche. Ahí, espere las preguntas. Mi hermanos, la importancia de este sacerdote, les decía, es esta, que teniéndolo a él y sabiendo que él intercede por nosotros, que él abrió este camino hasta el Padre por medio de su sacrificio, nosotros no podemos tener ni una sombra de duda de que si nos acercamos al Padre en su nombre, nosotros podemos llegar hasta él. Ningún sacerdote aquí en la tierra tiene la capacidad de hacer eso. Solamente el Señor nos dio ese privilegio, nos dio ese acceso y nos dio ese don. Por esa razón es necesario tener a este sacerdote. Finalmente, su oficio como rey. Me ayuda ahí, hermana Carlota, a leer esta última preposición del capítulo, del párrafo 10. Sí, y por nuestra indisposición y total incapacidad para volver a Dios y para nuestro rescate y protección de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. Amén. Amén. Necesitábamos un rey, hermanos, porque dejados a la libertad de nuestra propia voluntad, estábamos totalmente indispuestos y totalmente incapacitados para volver a Dios. Si la gente dice, no, el Señor es un caballero, déjelo que le entre en su corazón y que cambie su vida. Ningún hombre tiene la capacidad, dejado a su propia voluntad, de escoger a Dios, de buscar a Dios. No quiere a Dios, quiere lo malo, quiere el pecado, quiere su maldad. Dios no es un caballero. La Biblia no dice que Dios es un caballero. Ese es invento y puro humanismo. No hay ni un solo versículo donde usted va a ver que se hable de Dios como caballero. Si alguien viene a usted y le dice, Dios es un caballero, dígale, mostrame en la Biblia que Dios es un caballero. Y se va a dar cuenta que esa persona no tiene argumentos, porque Dios no es caballero, Dios es rey. Jesús es rey. Y Jesús no llega a pedir permiso. Jesús no llega a ver si le abren la puerta, a ver si alguien quiere hacer las cosas. Y el verso de Apocalipsis que dice, aquí estoy a la puerta y llamo, está hablando de una iglesia. Grabó de nuevo. Está fuerte, Alicia. Sí. El diablo. Está fuerte. Está potente. Empiezan a reprender. ¿Qué pasó, hermanos? Nos perdimos. No, estaba aplicando Apocalipsis. Sí, Estoy a solo la puerta y llamo. habla del que llama a la fuerte y puerta. se le va la señal, hermano. Y abra la puerta y llamo. Sí, cuando habla acerca de ese versículo en Apocalipsis, está hablando a una iglesia apóstata que se está apartando de la fe. Ese verso es para una iglesia, no es para un individuo que abra su puerta. Para una iglesia. Entonces, Dios no es un mendigo que anda de puerta en puerta tocando a ver quién le abre. Dios es un rey y llega como rey a establecer su voluntad. Llega como rey a convencernos y a subyugarnos.
Miren qué bonita esta imagen, porque allá en ese tiempo medieval, previo a la Reforma, cuando un rey llegaba a una aldea, no llegaba tocando de puerta en puerta diciendo buenas tardes. Yo soy el rey de tal reino. ¿Quiere usted ser súbdito de mi reino? Mire, si usted es súbdito de mi reino, yo le voy a dar todos estos beneficios. No llegaba así. Llegaba primero un emisario de parte del rey y leía un decreto real y decía por orden del rey tal y tal. En este día se decreta que todo este pueblo queda subyugado al reino de este rey. Entonces la gente escuchaba atentamente ese mensaje de ese emisario porque venía de parte del rey, no era opcional. Y el emisario o heraldo, como se llamaba, anticipaba únicamente la venida del rey. Cuando el rey llegaba él mismo a ese pueblo, no había ni una sola persona que quedara de pie y no se arrodillara ante ese rey. Así viene Jesús. Así viene Jesús. Nosotros los pastores somos heraldos. Somos emisarios de él, trayendo su mensaje. Pero sabemos que detrás de nosotros viene el rey. Y ese rey no viene a preguntar si queremos o no queremos. Ese rey viene a convencernos y a subyugarnos, a atraernos y a sostenernos. Y el ser parte de ese reino no solamente significa que toda nuestra vida y nuestras posesiones son de él, sino que nuestros enemigos son enemigos de él también. Nuestro pecado, que es nuestro enemigo, es enemigo del Señor Jesucristo también. Entonces él como rey se va a encargar de pelear contra ese enemigo de nosotros y de librarnos con el propósito de preservarnos, porque somos de su reino celestial. Somos de él, pertenecemos a su reino. Entonces él como rey pelea por nosotros, nos defiende, nos llama hacia él y nos da todos los beneficios de pertenecer a su reino. Nosotros no necesitamos un caballero. Nosotros necesitamos un rey. Porque si nosotros necesitamos un caballero, vamos a atender cuando nosotros querramos. Vamos a hacer lo que nosotros queremos. Pero sabiendo que tenemos un rey, ese rey viene a nosotros, nos convence, nos atrae, nos sostiene y nos liberta para presentarnos en su reino. Por eso necesitamos este rey. Unos versículos que apoyan esta afirmación. Juan 16:8. Si me ayuda ahí el hermano Douglas, creo que está por ahí. Amén. Juan 16:8. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se da cuenta? No es si él quiere, no es si el mundo quiere, sino que el rey va a venir y va a someter su voluntad. Va a efectuar su justicia y va a llevar a cabo su juicio. Salmo 110:3. Y hermano Lucas. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Mire qué interesante este verso. Tu pueblo, el pueblo que le pertenece a ese rey, se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Cuando él venga, los que somos suyos, nos vamos a arrodillar delante de él y vamos a confesar que él es el Señor.
mientras que los enemigos de este pueblo van a ser destruidos, dice Tesalonicenses, con el resplandor de su venida. Ese es el rey que nosotros tenemos y ese es el rey que nosotros necesitamos. Así que, mis hermanos, como conclusión a este tema, la posesión inalienable de Cristo es su función como único mediador entre Dios y los hombres. Esto quiere decir que esta función no puede ser transferible ni total ni parcialmente a ningún hombre, a ningún ángel, a ningún muerto y a nadie. Le pertenece únicamente a Cristo. En el desarrollo de esa función, él funge como profeta, como sacerdote y como rey. Como profeta nos cura de nuestra ignorancia, dándonos a conocer al Padre y su voluntad para nosotros. Como sacerdote, él se encarga de corregir nuestras obras y presentarlas justas ante el Padre. Como rey, él nos convence de pecado, nos subyuga con su poder, nos libra del pecado y nos atrae a su reino. Ahora, haciendo un repaso de todo este capítulo, el autor, recordamos, de Cristo para este oficio de mediador fue Dios mismo, el Padre. El tiempo en el que él llevó a cabo esto fue en la eternidad. El marco en el que se lleva a cabo esta determinación de su oficio de mediador es en el pacto de redención, y el carácter es que sea mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y el juez del mundo. Y el propósito de esta obra es la salvación final de los elegidos. El sujeto que lleva a cabo esta obra es el Verbo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. El tiempo en el que él asume esta posición de mediador, el tiempo en el que él viene a consumar esta obra de mediador es el cronos, ya en la línea de tiempo de la creación, es durante su primera venida, y la esencia en la que él asume este oficio de mediador es en un cuerpo humano igual al nuestro, con debilidades, con las mismas debilidades nuestras, pero sin pecado. Y el modo en que él lleva a cabo este oficio es espiritual, conforme a su palabra y de acuerdo a la voluntad soberana de Dios. Su unción y comisión, la unción la recibió del Espíritu Santo, y esta unción es la gracia de Dios que nos aparta del mundo y hace evidente la obra de Dios en nuestra vida. No es que la unción nos da poderes sobrenaturales, hablamos. Eso es misticismo. Eso es lo que los gnósticos practicaban en aquel tiempo. Es el poder de Dios para llevarnos a hacer su voluntad. Y en Jesucristo vemos esa unción cuando Dios el Padre unge a Jesucristo para llevar a cabo la obra de redención que ellos habían pactado desde la eternidad. Y al cumplir Cristo con esa gloriosa obra, nos unge Él a nosotros, llenándonos de la gracia del Espíritu Santo para conocer, aceptar y difundir la verdad de su evangelio. Esta obra, hermanos, se mira registrada históricamente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En su operación obedece específicamente a la comisión que recibió por parte del Padre. Y esta comisión fue comunicada a todos los cristianos en todas las edades. Recordemos cómo la promesa de redención establecida desde Génesis 3:15
viene revelándose progresivamente en cada una de las edades y en cada una de las administraciones de este pacto de redención, de este pacto de este nuevo pacto. En cada una de las administraciones, en Abraham, en Moisés, en David, en Noé, en todos, hasta llegar a Cristo, la promesa se viene desarrollando y se viene revelando nuevos aspectos acerca de ella hasta que llega el Señor Jesucristo. Entonces, todos los cristianos en todas las edades tenían conocimiento de este Jesucristo que serviría de mediador entre Dios y los hombres. Cristo ejecuta su labor de mediador en base a sus dos naturalezas. Cristo el mediador aplica esta redención a sus escogidos. Cristo ejecuta su labor de mediador en base a sus dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, la naturaleza de hombre y la naturaleza de Dios. Dos naturalezas en uno solo. Y él aplica esta redención a sus escogidos. Hermanos, con esto concluimos el estudio de nuestro capítulo 8 acerca de Cristo, el mediador. Quisiera saber si hay alguna pregunta con respecto al tema. Está Henry. Sí, pastor. Yo tengo una consulta. Por ahí dicen los abuelitos que no hay amor sin interés, ¿verdad? Entonces, estas personas que por lo general pregonan tener un mediador fuera de Cristo, en las provincias así es bien común. Por ejemplo, un país como México, que Virgen de la Macarena, que Virgencita de Atocha, y bueno, tienen un mediador, pero realmente ellos pregonan que es un mediador porque han recibido algo a cambio de ese mediador, milagros, curaciones, qué sé yo, tantos beneficios supuestamente. Y la pregunta surge porque me acordé, bueno, por el tema también, pero me acordé de aquel estanque de Bethesda que decía que descendía un ángel y movía las aguas, y el primero que corría y descendía, el movimiento de las aguas curaba al enfermo. Entonces, ¿hasta qué punto realmente el mediador creado por el mismo ser humano puede realmente otorgarle un beneficio, ya sea curaciones, esposos, esposas para los solteros? Hermano, Satanás está en el negocio de falsificar estos milagros para llevarse la gloria a él. Si vemos la tentación de Jesús, ¿qué le ofrece Satanás a Jesús? Le ofrece las mismas cosas que él como Dios tenía. Le ofrece los reinos de este mundo, le ofrece comida, le ofrece, perdón, sostén sobrenatural. Todas esas cosas el Señor Jesucristo las tenía sin necesidad de, perdón, sin necesidad de que Satanás se las diera. Pero Satanás estaba apelando a su naturaleza humana para que las debilidades de su carne sucumbieran ante estos engaños. O sea, él ya tenía esas cosas. No las necesitaba. Pero ahí es donde la naturaleza divina de Cristo no sucumbió ante esos engaños. Pero de la misma manera como hizo con Eva. Las tres tentaciones de Cristo, si tú revisas nuevamente en el Génesis, son las tres tentaciones que le hace a la mujer también, para hacerla dudar de su comunión con Dios. Y claro, el enemigo puede fabricar también esas experiencias para hacer a los hombres apartar su mirada de Dios y poner su mirada en estas cosas triviales. Y se olvidan que el propósito de Dios, más que cumplir con esas demandas físicas y materiales, va más allá.
tiene que ver con la salvación de nuestra alma por encima de todas estas cosas. Y si Él en su gracia quiere dárnosla, Él nos la da. Pero si no, tenemos que aprender a ver más allá de nuestras propias debilidades, de nuestras propias limitaciones, y amar a aquel que nos ha dado la vida y aquel que nos ha dado la salvación, por encima de lo que tenemos o de lo que no tenemos. Pero el diablo nos quiere hacer apartar nuestra mirada de esas cosas eternas, de esas cosas que realmente son importantes, y que pongamos la mirada en las cosas materiales. ¿Por qué razón? Para que constantemente estemos buscando estas cosas materiales y alejándonos del Señor. Porque hoy le pediste al santo que te diera un carro y te dio un carro. Entonces mañana le vas a pedir otra cosa. Y así sucesivamente. Estás cambiando la gloria de Dios por la gloria de las cosas terrenales. Y ese es el negocio del enemigo. Ese es el negocio de Satanás. Amén. Amén, claro. Entonces, claro, le pedí a los santos y te dan esas cosas. Dice, pastor, usted no me va a creer, pero yo le oré a la Virgencita y me le fui arrodillado desde aquí a la catedral y me cumplió lo que yo le pedí. Me sanó del cáncer. Y estuve años orándole a Dios y nunca vi resultados. Porque el propósito de Dios no es sanarte del cáncer. El propósito de Dios es salvar tu alma y que no te pierdas. Ahora, si ese cáncer es lo que necesitas para recordarte que hay un Dios, bendito cáncer. ¿Se dan cuenta? Mi abuelita decía, Dios sabe a las fieras que amarra. No sé si ustedes han escuchado ese dicho. Y se aplica para aquellos que tienen cierta limitación. Que Dios sabe por qué le dio esa limitación, porque si no la tuviera, allá anduviera, como decía ella, de tarambana. Allá anduviera haciendo cualquier otra cosa. Entonces Dios sabe por qué le da esas pruebas a las personas. Si no las tuvieran, quizás se perdieran. Y por eso digo, hermanos, que bendito cáncer a veces, porque nos creemos tan autosuficientes, nos creemos tan sin necesidad de Dios y tratamos de hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Pero cuando llegan esas tribulaciones, nos damos cuenta que no tenemos ninguna esperanza en este mundo. Y podemos comprender las palabras de David cuando decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque nada en este mundo puede darnos el auxilio que necesitamos. Nuestro socorro está únicamente en Dios. Y esas pruebas, esas tribulaciones, esas dificultades nos ayudan a ver esas cosas. Amén. Hermano Douglas. Sí, con respecto al tema, es fácil identificar el engaño que viene de Satanás. Por ejemplo, hay un ejemplo bien que me gusta utilizar bastante en esos casos, en esas preguntas, que es cuando se da aquel choque entre los magos de Faraón con Moisés. Y ahí se ha dado un choque sobrenatural, ¿verdad? Y se puede ver cómo el enemigo hasta replica casi a perfección lo que Dios está manifestando. Y digo casi porque siempre hay, obviamente siempre Dios sale como vencedor. Si lo vemos como lo estaba explicando Manuel, que no verlo en el tiempo más inmediato,
sino que verlo a futuro. ¿Y qué sucedió con Israel? Pues fue libertaron de la esclavitud. ¿Qué será el propósito que tenía Cristo, que tenía Dios dentro de sus planes ya? Y cualquiera hubiera quedado espantado ahí, pues, al ver cómo los magos de Faraón podían replicar los milagros sobrenaturales que estaba haciendo Dios a través de Moisés. Entonces, es bien, y cualquiera cae. Hay muchas personas, hasta gente que se dice ser cristiano, cae en eso. Podemos ver lastimosamente cómo la iglesia Pentecostés ha caído en la manipulación del enemigo al depositar su fe en Dios, pero de la forma errónea, para que Dios le arregle su vida económica, para que Dios le arregle su vida material, olvidándose de todos aquellos pasajes bíblicos que nos enseñan de que nosotros no pertenecemos a este mundo. Entonces, comparte lo que decías, Manuel, de que nosotros tenemos que poner nuestra vista a futuro. Dios nos ha revelado por medio de su palabra qué es lo que nos espera a aquellos que creemos en Cristo Jesús. Y no hay comparativa, pues definitivamente no hay comparativa ante eso que debe de ser una realidad para nosotros como creyentes genuinos. Amén. Amén. Sí, esa realidad del mundo futuro tiene que ser para nosotros mayor incluso que las cosas que vemos en este mundo, con esas cosas que sí podemos ver. Las cosas que no vemos de la eternidad tienen que ser más reales para nosotros que los que vemos en nuestro mundo actualmente. Y estoy de acuerdo contigo, Dougie, hasta cierto punto, pero fíjate que disuado con lo que dijiste al principio, que es fácil detectar esos engaños. Yo creo que no es fácil. O sea, es fácil identificarlos cuando ya pasaron. Cuando ya pasamos ahí, viendo en retrospectiva, nosotros podemos identificar que esas cosas que nosotros un día creímos están erradas. Esos milagros que hacían esos milagreros están errados. ¿Por qué? Porque ahora lo podemos ver por la gracia de Dios que nos abrió los ojos. Pero mientras estábamos ahí, no lo podíamos ver. Éramos ciegos, sordos y mudos, como dice la canción. No podíamos detectar esas cosas. Estábamos embobados. Pero el Señor nos mostró por su misericordia esas cuestiones. Y también en el curso, en el desarrollo de nuestra vida normal, identificar las tentaciones, identificar los engaños de Satanás, es sumamente difícil, hermanos. ¿Por qué? Porque Satanás no nos va a salir vestido de rojo y con un tenedor para tentarnos. Se nos va a presentar en las cosas que a nosotros realmente nos gustan y nos causan problemas. Y él sabe bien de qué pata cogíamos. Por eso es que la Biblia nos manda a que estemos constantemente en oración y constantemente vigilando. Porque si no estamos en oración y no estamos vigilantes, cuando venga la tentación, hermanos, no la vamos a poder detectar y vamos a caer como patos en un hoyo. Nos vamos a ir, como dice el profeta, como ovejas al matadero. Y díganme si no es cierto. Satanás sabe que muchas veces necesitamos trabajo y sobran las oportunidades de gente que nos invita a hacer cosas malas. Miren, yo me quedaba asustado porque una persona que conozco
me contaba que durante la pandemia, la mayor manera en la que los traficantes de droga movían la droga era a través de los empleados de Hugo, como Hugo Delivery. Ahí andaban las motos, ¿verdad? Llevando pedidos para arriba y para abajo, y según nosotros eran pedidos, y lo que realmente estaban transportando ahí eran drogas. Entonces imagínense al cristiano que estaba orando por un trabajo porque necesitaba sostener a su familia durante el tiempo de la pandemia porque lo suspendieron y le ofrecieron una oportunidad para trabajar en Hugo. Pero juntamente con la oportunidad de trabajar en Hugo, vino la oportunidad de alguien que te daba un paquetito para llevarlo del punto A al punto B y ganarte un buen billetío. Y tú estabas orando por trabajo. Y llegó el trabajo con una remuneración más abundante de lo que tú te esperabas. Pastor, yo oré por eso. Y mire cómo me contestó el Señor que me dio este trabajo. ¿Fue el Señor el que te dio ese trabajo? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, para pesar las cosas. ¿Qué pesa más? La necesidad y el deseo de proveer para nuestra familia, no pasar ni aguantar hambre, honrar a Dios. Puedo deshonrar a Dios para cumplir mis necesidades, mis deseos y todas las cosas. ¿Se da cuenta? Satanás sabe de qué pata cogemos. Muchos jóvenes me da tristeza porque están orando por una pareja, están orando por una persona. Y Satanás es especialista en poner delante de él un desfile de todos los candidatos equivocados. Y ahí caen como ovejas al matadero. Con el primero que se atraviesa. ¿Por qué? Porque estuvieron orando al Señor y el Señor le mandó eso. Mire, pastor, el Señor me mandó este. Es mundano, pero dice que quiere ir a la iglesia. Dice que le gusta cómo predica usted. Entonces, pastor, es una oración contestada. No. Por eso tenemos que permanecer velando y orando para que no caigamos ante la tentación, porque cuando la tentación se presente, va a ser difícil de identificar. Hermana Lisette tenía la mano levantada. Sí, pastor, buenas noches a todos. Este trabajo que hace el enemigo es tan sutil que ahorita en lo que usted comentaba, recordaba yo que en un momento, hace unos años atrás, mi esposo se quedó sin trabajo. Y pues a través de un préstamo logramos tener ahí una forma de obtener ingresos que no eran muchos, pero estábamos juntos, estábamos con los hijos más pequeños. Pero a veces este tejidito que hace el enemigo es tan, no sé, tan delicado que uno realmente cuando vienen cosas uno dice, ay, es una bendición de Dios, una respuesta de Dios a nuestras necesidades. Entonces es cierto, no teníamos aquel gran ingreso económico, pero estábamos juntos en familia. Entonces viene una oportunidad y que iba a ser, wow, la oportunidad de mi esposo, el gran trabajo, el gran salario, la oportunidad que de repente se había estado esperando toda la vida laboral de él. Pero en esa forma en que uno dice, esta es la respuesta de Dios, esta es la bendición de Dios, uno no pide consejo a personas que pueden darle buen consejo y se deja llevar por ese sentimentalismo, por esa emoción, por esa alegría y esa cuestión de que uno no dice, ¿será o no será realmente? Orar, Señor, yo debo tomar este trabajo o no debo tomarlo. Entonces uno se deja llevar, ¿verdad? Y realmente esa decisión, pastor, a nosotros nos ha costado muchísimos años de vivir en familia. Fue una debacle financiera, ¿verdad? Fue
una forma en que nos separamos como pareja, y se los cuento aquí como testimonio. Es una forma en que el papá hizo falta para sus 2 hijos menores en casa, que eran los que vivían conmigo, y bueno, tantas cosas que se dieron. Entonces uno, cuando ya vivió toda la arrastrada, ¿verdad? Y ya quedó uno limpiándose los raspones y diciendo, pucha, ¿qué me pasó? Entonces uno dice, pucha, realmente no era la voluntad de Dios. No pedimos consejo, nos dejamos llevar. Entonces, realmente, como dice usted, es muy difícil a veces poder saber cuando realmente es una bendición de Dios la que estamos recibiendo. Si a uno, por ejemplo, en nuestro caso, nos ofrecieran transportar drogas, inmediatamente nosotros decimos, no, esto no es de Dios. Pero en ese caso, se había orado por un trabajo para el esposo y viene la oportunidad. Y mire, pastor, es tanto lo del enemigo, cómo quiere a uno afectarlo y destruir la familia, que ahorita que con la pandemia vuelve de nuevo a quedar sin trabajo mi esposo, estuvo muchos meses en San Pedro Sula, estuvimos separados muchos meses, logra llegar acá a donde estaba yo con mis hijos, y en el momento en que decidimos, vamos a emprender, aunque sea poquito a poquito, vamos a ir viendo cómo comenzamos con esto de la pizzería. En ese momento, pastor, que tenemos gran necesidad económica, en ese momento que decidimos emprender, casi como la viuda aquella que con un poquito que tenía se le multiplicó. En ese momento le empiezan a caer llamadas de trabajo que no habían caído en todos los meses anteriores. Y que para Choluteca, y que para allá por Comayagua, y que no sé qué. Entonces nos volvemos a encontrar en esa encrucijada. La necesidad económica, obedecer a Dios, estar con la familia, ¿qué hacemos? Entonces en ese momento yo tuve que pararme en la brecha y yo le dije a mi esposo, ya vivimos esta situación y Dios no quiere que nosotros estemos separados como esposos. Amén. Si tú te vas, muy probablemente como pareja vamos a fracasar. Y ya tenemos muchísimos años de matrimonio. Entonces, obedecimos, se quedó, y para honra y gloria del Señor, nosotros hemos ido avanzando. No le voy a decir que nosotros vivimos una vida próspera económicamente, pero Dios nos provee cada día de una forma tan maravillosa que uno no lo encuentra hasta inexplicable. Entonces, ustedes decimos, bueno, ahí viene la bendición de Dios. Cuando uno obedece, Dios lo bendice a uno de forma espectacular. Gracias, pastor. Amén, amén. Excelente, hermana. El Señor nunca nos va a dejar sin sustento y sin abrigo, hermanos. Eso Él lo ha prometido. Y su palabra dice, si Él cuida de las aves, ¿cómo no cuidará también de nosotros? Dice, teniendo abrigo y sustento, estén contentos con todas las cosas. El problema es que uno quiere ostentar un estilo de vida, como miramos en el mundo, ¿verdad? Esos influencers gastando dinero, andando en restaurantes carísimos, teniendo un montón de cosas que no necesitan para impresionar gente que no conocen. Y ahí es donde nos sentimos miserables y decimos, no estoy ganando lo que merezco, no tengo lo que yo debería de tener. Y ahí es donde viene la debacle, porque empezamos a agarrar tarjetas de crédito, a comprar todas esas cosas que queremos y después no podemos pagar la tarjeta de crédito, después estamos presos por nuestros deudores y es una carga terriblemente pesada. Y eso es lo que quiere Satanás, cargarnos con esas cosas para que tengamos que buscar más trabajo, para que estemos ocupados todo el tiempo, de tal manera que no podamos atender a nuestra familia, que no podamos ir a la iglesia y que no podamos dedicarle al Señor el tiempo que el Señor demanda de nosotros. Por eso que es que debemos velar y orar para no caer en tentación. Hermano Douglas. Sí, es que no sé cómo decirlo, pero al final del cabo es eso, la obediencia, porque vaya, manifestabas el hecho de cómo se movían las drogas, pero obviamente esta gente no lo hace con una persona que viene entrando, y si lo hacen primero te analizan, te conocen, y ahí donde uno como cristiano, y por eso al final de mi participación decía, nosotros como cristianos verdaderos
que buscamos el consejo de Dios, que buscamos en su palabra, no vamos a caer a esta situación. No con esto quiero decir de que no vamos a caer, que no somos vulnerables, claro que sí. Cualquier momento podemos caer, pues la misma palabra nos enseña de que el diablo es como un león rugiente, ¿verdad? Que anda buscando a quien devorar. Y es por eso de que debemos estar constantes en Cristo. El problema es eso, la presión social, el mercadeo, como incluso supuestamente amistades, familiares que presionan por todos los flancos para que uno pueda llegar a tener un estilo de vida pues, que es ficticio al final del cabo. ¿Por qué? Porque se va a endeudar, como lo mencionabas, anda buscando ya después meterse en cualquier negocio a sabiendas de que lleva sus partes ahí ilícitas, pero con tal que lo sustente para estar llevando o manteniendo ese estilo de vida, que al final del cabo no nos beneficia nada, porque lo material no nos llena. Siempre estamos buscando más y más y más, y eso exactamente es lo que nos lleva a separarnos de Dios. El estar ahí pues buscando lo material y no lo espiritual, y la Biblia nos enseña que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y la palabra es clara cuando dice todo lo demás será añadido. Y nos cuesta mucho, a veces ya personas de mi edad, no significa que estoy viejito, pero ya tengo un par de años, nos ha costado llegar a entender eso. Y para los jóvenes, que vayan mostrando esa madurez de ir buscando el consejo sabio y oportuno de Dios en su palabra, en una persona en la congregación en la que ustedes hayan visto y sepan de que esa persona realmente es una persona cristiana en su caminar, que tal como se comporta en la iglesia, se comporta afuera, que esas personas le pueden ayudar a tomar buenas decisiones, les pueden dar buenos consejos, cosa de que por mucho tiempo, hablo por mí mismo, mucho tiempo no hacía. ¿Por qué? Por lo mismo, por el no conocer. ¿Y el por qué no conocía? Porque no leía, no me quería involucrar más allá de una sola asistencia, calentar energía, y ya, nos fuimos, ya cumplí, y bueno, ya estoy en bien con el Señor, sabiendo yo de que realmente no era así. Entonces, los engaños sí se dan, cualquiera puede caer en uno, pero mientras perseveremos en la fe, será más difícil. Por eso yo mencionaba que a veces en el chat de cuando Cristo Jesús fue tentado, él siempre citó la palabra. Escrito está, y escrito está. Y ese es nuestro escudo, esa es nuestra mejor defensa ante el enemigo. Eso nos perdió otra vez el pastor Ana, quizá. Ahí está. Estaba muteado. Amén. Amén, Duque. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo contigo ahí en esa reflexión. Robert. No, de acuerdo con lo que dice el hermano, el hermano Dougie.
Ya. Yo hablando así, compartiendo un poco, varios de ustedes se acuerdan de cuando yo me fracturé las piernas, de cuando me la deshice, pues. Yo creo que ahí fue cuando empezó realmente mi vida de oración, porque pasaba tanto tiempo en cama, me aburría la televisión, el internet me aburrió todo. Entonces, ¿qué hacía yo? Me ponía, cuando tenía la MacArthur todavía, me ponía a leer la Biblia y me ponía a orar. Y ahí pasaba, hermano, horas orando. Entonces, como dice usted, ¿verdad? Bendito cáncer, bendita quebrada de pata que me pegué, porque eso me ayudó a acercarme, a ejercitarme en la oración. Me ayudó a que cuando yo me encuentro en dificultades, a entender que no son mis fuerzas, pues, no somos nosotros, no soy yo el que hace, no soy yo el que pone, quita, es Él, ¿verdad? Es Dios, es Cristo Jesús en mí y haciéndome entender de que no son mis fuerzas, haciéndome entender que porque en ese tiempo, hermanos, yo la verdad vivía al ajetreo, a la rapidez, a la vida rápida de San Pedro Sula, pues al tiempo como se mueven los negocios. Y muy poco tiempo le dedicaba a leer la Biblia, a orar. Pero ese tiempo que yo me fracturé la pierna fue como un stop que me hizo pegar el Señor. Porque todo se detuvo. Inclusive, pues, yo llegué a tener varios empleados y la oficina y todo eso se fue después de ese accidente. Y entendí, hermanos, que definitivamente es importante no quitar la vista de ahí, porque el Señor lo puede mandar a jalar a uno con el callado, ¿ah? Y poner atención en lo que realmente es. Ya aprender la lección realmente y pues ahí me quedaron varias marcas en la pierna y me recuerdan siempre que no soy yo, es el Señor. Y hermanos, la verdad es que para el tiempo de la pandemia, porque fue seguidilla la mía, ¿va? Yo me fracturo, luego me recupero, ya después de la terapia, octubre, noviembre, diciembre, ya bien. En enero, febrero, pum, cae la pandemia. Otra vez. Y todo ese tiempo, hermanos, bendito el Señor, siempre, aunque sea remoto, me caía trabajos, tenía clientes que trabajaban conmigo y gracias a Dios, gracias a Él, en su bondad, nunca nos faltó bocado acá. Siempre, de alguna manera había trabajo, siempre de alguna manera estábamos ahí y bendito el Señor que no nos dejó sin abrigo ni alimento, ¿verdad? Esto, hermano. Amén. Gloria al Señor, Robert. Gracias por compartir. Mis hermanos, son las 8:30. Por respeto al tiempo de los demás hermanos, vamos a quedarnos hasta aquí. Voy a pedirle al hermano Noé que podamos orar para quedar despedidos y terminar con nuestra reunión de esta noche. Oremos, hermano. Gracias, Señor, en esta noche por poder aprender acerca de tu palabra y la experiencia de cada hermano, la importancia de conocerte a ti, no solamente como el Salvador, Señor, de nuestras vidas, sino como
el Rey soberano, Señor, que llegaste en el día de tu poder y un pueblo se ofreció voluntariamente a ti al venir como el Rey soberano en todo tu esplendor. En el día de nuestra visitación para rescatar nuestras almas, Señor, y ahora vemos tu señorío, no solamente como Salvador, sino como Señor, como Rey y amo de nuestras vidas. Ayúdanos a identificar, Señor, la vida que llevamos, en la manera en que se presentan las diversas oportunidades de la vida, como lo han estado hablando mis hermanos, para identificar qué cosas pertenecen al reino de los cielos y qué cosas pertenecen a las tinieblas, que sutilmente buscan desviar a los creyentes de su propósito y su misión principal en esta tierra, Señor. Líbranos, Padre, de inmiscuirnos en cosas, en los negocios de esta vida, sino más bien tomar nuestro lugar como soldados, como llamados por Cristo en este ejército, Señor. Te pedimos, Señor, gracia y sabiduría, así como la has derramado abundantemente, Señor, por tu Espíritu, para que podamos ser guiados conforme a tu Espíritu en esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.